Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este seminario en línea en el cual vamos a ver el tema de ozonolipólisis en el abdomen. Me presento con ustedes, mi nombre es Diego Rivera Guerra, soy licenciado en terapia física y rehabilitación. Entonces, este tipo de aplicaciones, primero que nada, bueno, hay que saber que el ozono es un potente oxidante, en este caso la oxidación se va a dar a nivel subcutáneo. Siempre la adición o la oxidación que va a tener este tipo de moléculas van a ser hacia ácidos grasos, los cuales va a acelerar su proceso metabólico y va a generar su eliminación a través de distintas vías, como es la sudoración, como es la respiración, mediante también la aplicación de ejercicio físico. Como todo tratamiento estético, como todo tratamiento moldeador o de disminución incluso de grasa localizada, la ozonolipólisis cuenta también como un tratamiento localizado en el cual la principal contraindicación es obesidad, perdón, o una obesidad extrema, ¿no? Como es un síndrome metabólico, como es un diabético descompensado, etcétera, etcétera, etcétera. Caso contrario al sobrepeso, donde pues se tiene un mínimo grado de porcentaje de grasa corporal, la cual puede ser eliminada de manera más accesible mediante ejercicio o mediante aplicaciones localizadas, como son cualquier mecanismo de mesoterapia. Recordemos que la mesoterapia, por definición, es la terapia a base de infiltraciones y puede ser cualquier tipo de infiltración, puede ser un producto homeopático, producto alopático, puede ser ozono, puede ser dióxido de carbono, como la carboxiterapia en su momento. Entonces, todas este tipo de terapias infiltrativas van a tener esas características que única y exclusivamente funcionan o vamos a tener una mayor efectividad en grasa localizada. Si no se obtiene esta, o si no es un paciente con grasa localizada, que esté teniendo alguna actividad física constante y una alimentación balanceada, no vamos a ver ningún cambio en este tipo de pacientes. Metabólicamente hablando, el ozono se añade a estos ácidos grasos que acabo de mencionar, poliinsaturados principalmente, y genera un proceso que se le denomina oxidorreducción. Esta oxidorreducción genera un proceso de hidrosolubilidad hacia las grasas, la cual permite su mayor eliminación a través de la sudoración o de la respiración, o en su caso en la orina, ¿no? Que es como las principales vías de eliminación de toxinas o eliminación de desechos, entre esos sustancias grasas. Entonces, es una vía muy poco invasiva, si le queremos llamar así, para un paciente estético, pero al igual que en todo procedimiento mínimamente invasivo, tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones o incluso sus precauciones, ¿no? Entonces, primero que nada, pues bueno, todo perfilado corporal, pues obviamente se está haciendo, hay un aumento considerable en este tipo de procedimientos. Esta popularidad se ve en base también a que es económicamente menos costoso, también hay una mayor probabilidad de recuperación de manera más rápida. Todo procedimiento quirúrgico tiene cierto tiempo de recuperación, incluso el posquirúrgico a este tipo de pacientes, pues se tiende a complicar en algunos casos, llámese por alguna mala limpieza en los procedimientos quirúrgicos, la actividad, incluso el tipo o la aplicación de algún ejercicio en pro de moldear el cuerpo y genera apertura de los puntos, los cuales se pueden infectar. O sea, tiene más complicaciones el paciente relativamente, el paciente quirúrgico que el paciente no quirúrgico. En el caso del paciente no quirúrgico, como lo habíamos mencionado, económicamente es más accesible el uso de la ozonolipólisis, de la querolipólisis, de incluso la hidrolipoclasia o la mesoterapia para poder moldear el cuerpo, pero también tiene sus efectos adversos ante una mala praxis por parte del que está realizando este procedimiento y un mal cuidado por parte del paciente en este tipo de infiltraciones, ¿no? Aunque la lipoplastía, chicos, chicas, sigue siendo el mecanismo más popular, o sea, el procedimiento incluso el más común, no todos tienen el acceso por cuestiones económicas a este tipo de procedimientos quirúrgicos. Además,
que bueno, se tiene también el problema de, bueno, y si es muy viable en la clínica en donde yo me voy a realizar este procedimiento, exactamente lo mismo podría pasar con estas infiltraciones locales. Debemos de tener o debemos de saber que el que nos lo va a realizar tiene un conocimiento amplio en cuestiones de anatomía, en cuestiones en ciertos casos, las bases nutricionales del paciente y las necesidades del mismo. Entonces, la lipoplastía sigue siendo el procedimiento más común, como lo mencioné. Los riesgos, costos y recuperación prolongada asociados con los procedimientos quirúrgicos para la reducción de grasa subcutánea han llevado a la generación de nuevas técnicas. Todas estas nuevas técnicas, quitándolas de la lipoplastía, como es la liposucción, el moldamiento, incluso el marcaje abdominal, todas estas terapias que son cada vez menos invasivas, buscan como tal, el principal objetivo es disminución de grasa localizada. Los demás tipos de procedimientos no logran la misma efectividad que lo que es la lipoplastía, debido a que no son de manera invasiva al 100%. Son parcialmente invasivos, hacen únicamente infiltraciones, pero no generan un gran impacto en estos cambios morfológicos o simétricos incluso que puede presentar el paciente. Los procedimientos invasivos llevan más tiempo de recuperación y tienen más riesgo. Hay ciertos pacientes donde pueden generar por problemas metabólicos, por problemas hereditarios o problemas congénitos, alguna parada cardíaca, algún preinfarto, alguna crisis hipertensiva durante la aplicación del procedimiento quirúrgico. Esa es otra ventaja que se tienen con este tipo de tratamientos, que si bien sí se tiene que monitorizar al paciente, no se le tiene que colocar una anestesia o no se le debe de inducir a una anestesia general, lo cual es lo que tiende a complicar los tratamientos quirúrgicos o invasivos. Estos tratamientos no invasivos revisados pueden realizarse ambulatoriamente, tienen menos complicaciones y pueden requerir analgesia, y esto es una analgesia local, pero no requieren una anestesia general, como en el caso de algunos procesos invasivos. Esta es otra gran ventaja que se tiene en este tipo de procedimientos que son mínimamente agresivos y que no necesitan como tal, como lo había mencionado, una anestesia tan generalizada en el paciente. La bibliografía publicada sugiere que aunque la liposucción continúa siendo el procedimiento más común, las técnicas no invasivas para la reducción de grasa subcutánea, como la ozonolipólisis, el uso de la mesoterapia alopática, hidrolipoclasia, criolipólisis o el ultrasonido focalizado y el de alta intensidad, pueden ser opciones apropiadas para pacientes no obesos. Esa es otra característica primordial de todo este tipo de tratamientos. Es un paciente con grasa localizada, es un paciente con sobrepeso, más no con obesidad grado 1, 2 o algún síndrome metabólico, una diabetes mellitus tipo 2 descompensada o algún hipotiroidismo descontrolado. Todo ese tipo de pacientes no se manejan con este tipo de tratamientos localizados. ¿Por qué? Porque no vamos a ver ni siquiera el mínimo cambio en este tipo de pacientes, porque lo que está, o las causas que está teniendo este paciente para la generación de alguna de estas enfermedades mencionadas es principalmente los hábitos alimenticios, el sedentarismo y en algunos casos antecedentes hereditarios, ¿no? Con el caso de la hipertensión arterial, que sí tiene un predisponente hereditario, más no es el persistente, o la diabetes mellitus tipo 2, que al igual se tiene un componente genético hereditario, más no es la principal causa que me va a generar una diabetes tipo 2, sino la mala alimentación y el sedentarismo. Estos pacientes no obesos que requieren una reducción modesta de tejido adiposo sí ven efectos. De hecho, vamos a poner uno aquí que menciono yo, la hidrolipoclasia. Entre la segunda y la tercera sesión, el paciente ya incluso ha perdido más de 3 o hasta 4 tallas. Sí se tiene un seguimiento de dieta y ejercicio. En el caso de la mesoterapia es exactamente lo mismo, la ozonolipólisis igual, y la criolipólisis utilizando ultrasonido focalizado de alta intensidad se logran los mismos resultados, pero siempre y cuando sea, 1, grasa localizada, y 2, el paciente tenga un régimen alimenticio y un régimen de ejercicio constante. Por definición, la ozonolipólisis es una técnica que se aplica en los tratamientos de medicina estética corporal destinados a la eliminación de los acúmulos de grasa localizada. Consiste en la infiltración de pequeñas cantidades de una mezcla de oxígeno y ozono.
muy lentamente en las zonas de acúmulo de grasa, zonas celulíticas o incluso donde hay zonas de flacidez. Estas dos últimas, las zonas celulíticas o las zonas de flacidez, sí las podemos manejar con ozono, tardan más los efectos en este tipo de pacientes. Con tardan más, prefiero que hasta son hasta 15 sesiones o hasta 20 sesiones completas para que el paciente vea algún cambio considerable en estas zonas celulíticas o en estas zonas con flacidez. Incluso la celulitis depende mucho del tipo de celulitis que presente el paciente. ¿Por qué? Porque hay de tres tipos. Hay una celulitis flácida, hay una celulitis indurada hay una celulitis mixta. La flácida es toda aquella paciente que es sedentaria, que tiene cierto grado de obesidad, tipo 1, tipo 2. Entonces, en este tipo de pacientes, pues no vamos a ver ningún cambio considerable porque, como lo había mencionado anteriormente, los hábitos de ejercicio y hábitos alimenticios están por los suelos y no vamos a observar ningún cambio en la aplicación local de estas zonas celulíticas o, en su caso, de este conjunto conglomerado de grasa que puede llegar a presentar la paciente. En el caso de la celulitis indurada, es más característico en pacientes que realizan alguna actividad física, como los que están en gimnasio, los que trabajan en gimnasio, los que son bailarinas de ballet, que a pesar de generar ejercicio físico constante, pueden tener un mínimo de piel de naranja o piel celulítica debido a estos cúmulos de grasa localizado. Ellos son más viables para la eliminación de este tipo de grasa. Y la mixta, por último, son aquellos pacientes que realizaban ejercicio, pero súbitamente dejaron por completo de realizarlo y generaron una combinación de entre celulitis indurada y celulitis mixta. La más convencional que nosotros vamos a encontrar hablando de la celulitis, desafortunadamente, es la flácida. Entonces, no está indicado como tal la ozonolipólisis para estas zonas celulíticas flácidas. En el caso del acúmulo de grasa, es exactamente lo mismo que acabo de mencionar. Si son zonas localizadas, adelante. Si no, no vamos a intentar este tipo de terapias porque no vamos a tener un éxito en este tipo de terapias. Por definición, esta es una técnica muy eficaz que permite reducir la cadena de ácidos grasos, la cual facilita la eliminación de las células adiposas y mejora la oxigenación de los tejidos. Esto debido a la acción del ozono sobre la hemoglobina y los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos. Esta acción de captación de oxígeno o de oxigenación de tejidos sí se puede también a nivel subcutáneo, pero es más sistémico. O sea, necesito yo una aplicación sistémica para lograr este objetivo. En la ozonoterapia, nuestras aplicaciones sistémicas son la autohemoterapia mayor, la autohemoterapia menor, el suero ozonizado o la solución salina ozonizada y la insuflación rectal. Estas cuatro tienen diversos mecanismos de acción o diversas indicaciones. Para esta mejora en la oxigenación o en el transporte de oxígeno tisular por parte de los glóbulos rojos o los eritrocitos, se utilizaría la autohemoterapia mayor. ¿Por qué? Porque una vez dentro del torrente sanguíneo hay un aumento considerable de la captación de oxígeno a nivel eritrocitario y un mayor aporte tisular, lo cual nos lleva también a una aceleración metabólica. O sea, se podría indicar a grandes rasgos, hablando únicamente de la ozonoterapia, en un paciente con obesidad o con grasa localizada más bien, yo utilizaría una vía sistémica y una vía local. La vía sistémica para acelerar su metabolismo energético y la vía local para tratar la grasa localizada que él me está pidiendo. Además, realiza una acción trófica regeneradora de los tejidos, en particular muy activa sobre la pared capilar que estaba destruida. Es un antioxidante e incluso me genera alcalinización del pH del paciente. Sobre todo va a trabajar un poquito más con los antioxidantes. Recordemos que un antioxidante es algo que me previene o me revierte incluso en algunos casos algo que denominamos estrés oxidativo. El estrés oxidativo es este daño que genera el metabolismo celular a las células adyacentes. O sea, una célula que está teniendo un aumento en su oxidación puede lesionar a las demás células que se encuentran alrededor de él. Esto me puede generar envejecimiento celular, no solo de la que tiene un aumento del estrés oxidativo, sino de todas las células adyacentes. Este conglomerado de células se va a manifestar a nivel de tejidos y a nivel de órganos. Si hay una manifestación orgánica, también va a haber una manifestación sistémica por parte de este estrés oxidativo. Se puede denominar también como un envejecimiento celular. La obesidad como tal es un factor determinante o
factor predisponente más bien para un aumento del estrés oxidativo, para un aumento del envejecimiento celular por parte del paciente, un deterioro de la función de uno o varios órganos y también de la disminución de la función de uno o varios aparatos o sistemas, lo cual me puede llevar a una o varias enfermedades. Es por eso que nosotros podemos manejar no solo a la ozonolipólisis como un factor localizado, sino también como un factor sistémico. El ozono que se utiliza en medicina estética, por porcentajes, es una mezcla del 95% de oxígeno y 5% de ozono. A pesar de que este se encuentra en menor proporción, es el principio activo. Incluso, no solo el ozono tiene un proceso a nivel sanguíneo que se denomina ozonolisis. La destrucción del ozono, que es la definición de la ozonolisis, se da inmediatamente que tiene contacto con la sangre. A la ozonolisis le siguen ciertos procesos bioquímicos, como es la oxidorreducción, y al tener esta oxidorreducción en ácidos grasos poliinsaturados y de cadena larga, o ácidos carboxílicos de cadena larga, vamos a tener resultado de peróxido de hidrógeno y de ozónidos. El peróxido de hidrógeno como tal es el que me genera todas estas acciones tanto a nivel local como a nivel sistémico. A nivel local, el peróxido lo que me genera es algo que se denomina lipoperoxidación. Esta lipoperoxidación me genera reducción de la cadena larga de ácidos grasos y me genera un cambio en el proceso tanto de hidrofobia en los ácidos grasos a pasar a ser hidrofílicos, o al ser hidrosolubles más bien. Entonces, al aumentar la hidrosolubilidad de las grasas, me permite mayor eliminación de ellas en la respiración, en la orina y en la sudoración. ¿Qué efectos vamos a tener por parte de la ozonoterapia? 1. Mejora del metabolismo del hematíe, también denominado ATP, que recordemos que es la energía, si así le queremos denominar, que nos permite diversos tipos metabólicos, todos obviamente de origen aeróbico, y por ende mejora del flujo sanguíneo. Mantenimiento del potencial de membrana en reposo, que evita la agregación eritrocítica, que es este intercambio de iones que se da en neuronas, que también mantiene una homeostasis o un equilibrio en la comunicación sináptica y en la manifestación de uno o varias glándulas, como el páncreas en su determinado tiempo a la segregación de la insulina. La disminución de la resistencia al paso de la sangre o menor fuerza de rozamiento contra las paredes del vaso, esto es más el endotelio vascular, y no formación de pilas de monedas o menor daño endotelial. Todas estas 4 funciones se tienen por vía sistémica, como se los acabo de mencionar. Localmente lo que hace es estimular la liberación de óxido nítrico, esto sí es más a nivel local. Estimula la producción de la superóxido dismutasa, que es un antioxidante que nos previene o nos disminuye el estrés oxidativo generado por uno o varios hábitos o malos hábitos que puede llegar a tener el paciente. Reduce los niveles de oxígeno. Esto es importante porque el oxígeno extracelular me va a generar aumento de estrés oxidativo. Entonces, al reducirme estos niveles de oxígeno extracelular, me previene del envejecimiento celular y me previene de un aumento en el daño orgánico y un daño sistémico. Evita la formación del peroxinitrito, que es un agente oxidativo, regula el metabolismo de oxígeno, incrementa los niveles del 2,3 ácido bifosfoglicérico, que es un precursor del uso de la glucosa mediante ejercicio físico para prevenir lo que es la diabetes tipo 2. Permite así una mejor cesión de oxígeno a los tejidos. Mediante todas estas características, el principal factor va a ser disminución de la hipoxia tisular y mayor aporte de oxígeno a nivel tisular. Mayor función metabólica y mejora en la función orgánica del paciente. ¿Qué beneficios vamos a tener? Localmente también, chicos, vamos a tener una vasodilatación arteriolar, o sea, vamos a tener una interacción con los vasos capilares, que son las arteriolas y que son las vénulas, con el consiguiente aumento del flujo sanguíneo arteriolar y venular. Aumento de la actividad catabólica oxidativa, el ozono transforma los ácidos grasos insaturados en hidrofílicos, que aquí es donde se viene la base de la ozonolipólisis, que de esta forma pueden ser utilizados por las mitocondrias de las células y producir este efecto de aceleración oxidativa hacia ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Hay una neutralización de los radicales libres de oxígeno y hay una activación de la lipólisis por esta actividad catabólica que presenta el ozono. Ahora,
Esta actividad catabólica se presenta a determinadas dosis que son determinadas en esta técnica. Las infiltraciones que ustedes realizan, que sería la principal diferencia con algún mecanismo de mesoterapia, es muy similar a la aplicación de activos alopáticos de mesoterapia, más no a la hidrolipoclasia, por ejemplo. Se utiliza una aguja de 30G por media, es una aguja corta, con volúmenes que van desde los 60 mililitros, es una jeringa de 60, y aplicaciones por punto que van desde 10 o hasta 20 mililitros, o centímetros cúbicos, como le quieran denominar. No son muchas infiltraciones, o sea, no muchos, si ustedes quieren hacer el marcaje del abdomen, pues vamos, si se divide a la mitad y solo quiero trabajar en ese momento la mitad del abdomen de la cara lateral derecha, vamos desde la línea del ombligo, un dedo o dos, al lado de la línea del ombligo, hacia acercarnos a la cresta ilíaca. Hay una separación por infiltración de 2 dedos. Yo infiltro y mi separación es la siguiente. Entonces, yo puedo llegar a tener hasta 6 o 7 infiltraciones nada más en esa zona. Entonces, en total, si quisiera trabajar todo el abdomen, son 14 infiltraciones. Son mínimas. El dolor como tal es también mínimo porque utilizamos un agente, un analgésico o un anestésico local como es la procaína en gel o como es la procaína en spray, para después colocar la infiltración en cada uno de los puntos a tratar. Se hace una asepsia en la cual utilizamos torundas de algodón junto con microdacin y se procede a hacer la infiltración en cada una de las zonas a tratar. Al paciente posterior al tratamiento o a la técnica que nosotros utilizamos, se le pide que realice ejercicio y dieta regular para poder obtener un resultado más satisfactorio hacia él. Las sesiones son incluso, pueden ser muy cortas, como son 4 sesiones, o pueden ser hasta 20 sesiones. Depende de ustedes de la valoración que le realicen al paciente y del objetivo que quiere el paciente. Entonces, las concentraciones, en este caso, vamos desde 5 microgramos por mililitro hasta 25 microgramos por mililitro. El aumento de la dosificación va en base a que a mayor concentración, mayor oxidación de la célula lipídica o de la célula grasa. Entonces, pueden empezar desde un inicio con 25 microgramos, vemos cómo lo tolera el paciente y de ahí partimos con las 20, 10 o 15 sesiones que ustedes vean necesario en el paciente con esta misma dosificación. La ventaja de esta dosis, de esta aplicación, es que no hay ningún efecto sistémico. ¿A qué me refiero con esto? No va a haber ningún proceso de fiebre, no va a haber ningún proceso de inflamación generalizada. Siempre se tiene que tener mucho cuidado con la limpieza. Eso sí, ¿por qué? Porque puede generar mala praxis. Una mala limpieza me puede llevar a una infección, incluso una generación de algún absceso y la consiguiente indicación de ir al quirófano o ir con el médico para poder tratar algo que generamos por no tener una buena limpieza en la aplicación del ozono. Se utiliza un tubo de oxígeno con un purificador y un dosificador, que en este caso nosotros lo denominamos generador de ozono. En el caso del tubo de oxígeno se encuentra conectado con el aparato que lo filtra y lo transforma en oxígeno. Este tubo nosotros lo tenemos adentro del equipo, pasa una carga eléctrica a través de este tubo de alto voltaje y me genera el ozono. El ozono se genera a través de un tanque de oxígeno medicinal. Entonces, esta mezcla se toma con la jeringa del mismo aparato, que recordemos que la jeringa es de 60 mililitros. Se inyectan aproximadamente 200 centímetros cúbicos en cada área a tratar. Pueden ser menos, pueden ser 120 del lado derecho, 120 del lado izquierdo, dándonos un total de 240 mililitros de aplicación total. Y no más de 5 a 10 centímetros cúbicos. Por punto de aplicación van desde 5, 10 o hasta 15 mililitros en cada sitio de aplicación, con un total de 4 sesiones y el mantenimiento se puede continuar cada 2 meses. Yo sugiero un poquito más extenso el tratamiento para que vean un resultado más favorable. El material es una jeringa de 60, 1, 4, 5, 6 agujas de 30G por media, guantes estériles, cubrebocas, microdacin, que es un antiséptico, torundas con alcohol y un marcador anatómico. El marcaje anatómico puede ser en los siguientes pliegues, como el pliegue subescapular, el pliegue tricipital, el pliegue suprailíaco, el pliegue bicipital, el pliegue abdominal,
En el caso del cuadricipital y el peroneal no lo sugiero tanto porque es bastante doloroso. Ustedes concéntrense en lo que es el abdomen, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Sí se podrían concentrar en el pliegue subescapular, tricipital o bicipital, siempre y cuando el paciente se los tolere. Otro marcaje que tenemos aquí, esto es una cara anterior del abdomen y una cara posterior, donde vemos incluso la línea del pliegue glúteo, la línea del cuádriceps o el pliegue cuadricipital, la línea del monte de Venus, las caras laterales de la cadera y la zona infraabdominal o todo el pliegue abdominal, tanto en una cara anterior como en una cara posterior. Todas esas zonas se pueden manejar. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta siempre sobre este tratamiento? La técnica de aplicación consiste en inyecciones con microagujas, por eso el calibre de la aguja, que se aplican directamente sobre la zona del cuerpo que evidencia signos de acumulación lipídica, como los que acaban de ver en el marcaje. Cada sesión es de corta duración, a lo mucho se tardan unos 20, 30, a lo mucho 30 minutos en esta aplicación. Estas se realizan por lo general una vez por semana, no hay ningún problema. Las sesiones de son inyectables se complementan con masajes linfáticos, esto también para eliminación de toxinas o eliminación de sustancias que por algún proceso de sedentarismo o por la misma actividad laboral quedan estancados. Esta linfa no se drena y me genera algún cuadro de edema por reposo prolongado, por inactividad, y con el drenaje linfático nosotros logramos volver a activar estos conductos linfáticos. Al igual que esta activación linfática también me permite que el ozono llegue a mayor zona o a mayores zonas que no tienen un tratamiento o no llevaron un tratamiento con el ozono. Esto me favorece también a mejores resultados. Para lograr los resultados esperados es fundamental acompañar el tratamiento con una dieta equilibrada y ejercicio regular. Esto es adecuado a cada edad y condición física del paciente. Además de lograr reducir el exceso de peso, esta técnica ayuda a reducir la celulitis y la acumulación de líquidos en los miembros inferiores. La acumulación de líquidos también va acompañada, pero con el drenaje linfático manual, con el uso de vendaje compresivo, de vendas compresivas, el uso de la misma ozonoterapia. En el caso de la celulitis, dependiendo mucho del tipo de celulitis que se presente en el paciente, como lo había mencionado anteriormente, es como vamos a poder determinar nuestro tratamiento, no principal, sino un tratamiento secundario o un objetivo secundario a lo que viene el paciente con nosotros. El objetivo principal es reducir las tallas, un objetivo secundario es tratar celulitis y la acumulación de líquidos, tanto con el uso de la ozonoterapia como con el uso del drenaje linfático manual. Cabe aclarar que este tratamiento es oportuno en pacientes que no poseen un exceso de peso crítico, como lo es la obesidad. De ser este el caso, lo mejor es realizar un tratamiento dietoterapéutico adecuado, o sea, canalizarlo nosotros hacia los especialistas en nutrición, o sea, todo licenciado o licenciada en nutrición, para que le dé un tratamiento adecuado, una dieta que se acople a las necesidades del paciente, acompañada de actividad física regular. Recién en una última etapa, cuando solo tenemos pocos kilos por descender, es momento de aprovechar esta técnica de ozono inyectable, como lo mencioné también anteriormente. Si ya es solo, tiene 2 kilos encima de su peso, esto es, ni siquiera es sobrepeso, está en su peso, pero le cuesta trabajo ciertas zonas del abdomen para su perfilado, para que se vea estéticamente, se vea mejor el paciente. Bueno, es cuando nosotros utilizamos estas técnicas para favorecer a esta simetría y a esta mejora en la estética del paciente. Por último, mis principales contraindicaciones que vamos a tener en este tipo de indicación de tratamientos: el embarazo o la lactancia. En el embarazo es en el primer trimestre y en el último trimestre, además por las zonas de aplicación, obviamente no se puede utilizar. En el caso de la lactancia, por la absorción que se tiene del ozono, que puede ser tóxico y dañino para en este caso el lactante. En caso de tendencia aguda y crónica a hemorragias, algún trastorno hemodinámico, sobre todo porque son bastantes infiltraciones y si no tenemos un correcto cierre de las mismas, podemos tener un cuadro de infección. Tenemos hipotiroidismo también, es una afección metabólica, es una afección endocrinológica, entonces no tiene ningún caso el que nosotros utilicemos algo local para una afección sistémica. Trastornos de coagulación de la sangre, que va de lo mismo con hemorragias crónicas o tendencias a hemorragias crónicas. Calambres por algún déficit, obviamente, de sodio y potasio, por el mismo déficit en la bomba de sodio y potasio. Trombocitopenia, que es un trastorno del conteo de trombocitos
que me puede referir a una alteración en la coagulación, intolerancia al ozono, que a pesar de que es muy rara, sí se puede llegar a presentar. La anemia, igual, si se dan cuenta, nuestros tipos de problemas son más a nivel hemodinámico, o sea, si tengo yo algún trastorno o tengo algún antecedente de alteraciones hemodinámicas, no se puede utilizar la ozonoterapia como vía localizada. La hipertensión arterial no controlada, esto va más una aplicación sistémica, y en pacientes con un tratamiento de cortisona, esteroide, me puede generar alguna modificación en la síntesis de ciertas hormonas, porque al final de cuentas la grasa, cuando no se encuentra en grandes cantidades, me ayuda me ayuda a sintetizar o prolifera la síntesis de ciertas hormonas, como es la testosterona o como en las mujeres son los estrógenos. En el uso de la aspirina, al ser un antiagregante plaquetario, es lo mismo que yo tengo en el caso de tendencias de hemorragias crónicas y agudas. Va a tardar mucho en cerrar esta infiltración o esta microinfiltración, puede generarme un cuadro de infección y me puede llevar a un absceso, lo cual es muy peligroso para este tipo de pacientes. ¿Ok? Para concluir esto, si se dan cuenta, es un tratamiento muy viable para pacientes con sobrepeso o con un régimen nutricional y de ejercicio en el cual quieren perfilar su imagen. Es muy noble la terapia, es ambulatoria, es con mínimo el costo, incluso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con el material que tenemos aquí, estaremos gastando aproximadamente solo del material no más de 100 pesos y el tratamiento podría estar costando alrededor de 400, 500 pesos, pero se puede acompañar obviamente con demás tratamientos, como es aparatología, como es el seguimiento de nutrición, entonces lo cual nos puede llevar pues a un buen puerto el tratamiento de este tipo de pacientes. Recordemos que siempre, a pesar de ser solamente moldeamiento corporal, se maneja de manera multidisciplinaria. No podemos dejar a un paciente que somos todólogos nosotros, sino que siempre se debe de aprender a canalizar para obtener un buen resultado, incluso en este manejo como es el control de peso o el control del perfilado corporal. Sin más, espero les haya agradado este tipo de temas. Sin más por el momento, yo me despido de ustedes y que tengan